En el día de hoy vamos a ver la parte número 9 de esta serie sobre la iglesia, la parte número 9, y el título de esta enseñanza es La iglesia segura en Cristo. La iglesia segura en Cristo. Hoy no vas a tener contigo la guía de estudio, porque yo voy a hacer la exposición de un texto bíblico directamente en esta mañana, y tú solamente, pues, espero que hayas traído el lápiz y papel y apuntes lo que tú creas que el Señor te vaya diciendo en esta mañana a través de la enseñanza bíblica. Así que el título es La iglesia segura en Cristo. ¿Y a qué nos referimos con esto de segura en Cristo? Vamos a explicar en un momento mientras buscamos allí en nuestras Biblias el libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, y vamos a comenzar leyendo en el versículo 35, del 35 al 39, y entonces yo voy a explicar este texto bíblico. Vamos a hacer una exposición cuidadosa. Romanos capítulo 8, comenzando en el versículo 35, me dices, ya lo tengo, si lo tienes contigo, ok. Dice, comenzando en el versículo 35, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, que Dios nos ha manifestado en Cristo nuestro Señor. Este es un texto bíblico que afirma en parte a cada uno de nosotros nuestra seguridad en Cristo Jesús. Es decir, es una pregunta y quiero abundar en varias cosas que van a suceder aquí en este texto bíblico, porque aún este texto yo soy de los que yo considero que en muchas ocasiones se manipula para enseñar cosas limitadas solamente. Y digo limitado porque es un texto que en algunas ocasiones se ha usado para traer ánimo, encourage, ¿cómo decimos encourage again? Motivación, para traer motivación a algunas personas en algunas ocasiones, y sí es bueno, pero si la motivación no es completa, si la enseñanza no es completa, la gente no va a poder entender lo que sucede aquí, y vamos a tener que tratar de estimular a la gente toda la semana, y de hecho algunas iglesias se han convertido en eso, en centros de estímulo. No en centros de enseñanza, en centros de estímulo. La gente va a la iglesia porque quiero escuchar algo bueno, porque quiero escuchar algo que me anime, algo que me haga sentir mejor. Y yo soy de los que digo lo siguiente: si tú necesitas ir a la iglesia para escuchar algo que te haga sentir bien o mejor, quiere decir de que durante la semana tú no has leído tu Biblia. Si tú durante la semana estudias tu palabra y la lees, te vas a alimentar, y entonces vas a venir a la iglesia no con el deseo de escuchar algo para sentirme bien, sino vas a venir a la iglesia como forma de agradecimiento, ya no para recibir, sino ahora para darle al Señor mi adoración y mi veneración y demás por lo que Dios ha hecho por mí y por lo que yo me he alimentado durante la semana en la palabra. Ahora, si vemos cuidadosamente, comenzando en el versículo 31, fíjate, hoy leímos en el 35, pero comenzando en el versículo 31, allí en tu Biblia, nos vamos a dar cuenta de que el apóstol Pablo, porque esto lo escribe Pablo, hace una serie de preguntas. La primera de ellas dice, en el versículo 31, dice, ¿quién puede estar en contra nuestra? Fíjate esta pregunta, y a lo mejor tú la quieres anotar allí en tus notas. ¿Quién puede estar en contra nuestra? En el versículo 32 dice entonces, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Ese versículo a todo el mundo le gusta, porque más que todo ahora en esta cuestión de la economía tan difícil que está, la gente dice, yo quiero que Dios me bendiga. Y si Dios nos cubre y nos ama en otras áreas, nos va a dar también lo que nosotros necesitamos. Este texto bíblico tiene que ver también con Mateo capítulo 6, ¿tú te acuerdas? En el Sermón del Monte, donde Jesús dijo, ¿por qué se preocupan tanto por lo que van a comer y por lo que van a vestir? Dice, si los pajaritos que no trabajan, Dios
los alimenta. Dice, y viste también a los árboles y las plantas y todo lo demás y las rosas. Dice Jesús, Dios sabe cuáles son tus necesidades. Dios te va a dar a ti lo que tú necesitas. Por eso dice este texto bíblico, ¿cómo no habrá de darnos generosamente? Generosamente, escucha esto. No solamente darnos, no es limitadamente, es generosamente. Generosamente quiere decir aún más de lo que nosotros necesitamos. Y así es. Dice generosamente, junto con Él, todas las cosas. Junto con Él, atención con esto, junto con Él. Eso quiere decir que no vamos a recibir nada, no vamos a recibir las cosas simplemente, porque eso es lo que mucha gente hace y espera. Mucha gente dice, no, dame, yo quiero recibir, pero nada más. A mí no me pidas nada. Hay gente que no viene a la iglesia, pero quiere que Dios la bendiga. Hay gente que no ora, pero quiere que Dios lo bendiga. En esta reunión de oración de 21 días hubo personas que no vinieron aquí. Y no vinieron no porque no trabajan o porque no, vinieron porque no quisieron venir. Porque prefirieron quedarse en su casa viendo la televisión. Punto, así es. ¿Cómo dicen? Viendo el ¿qué? El capo, viendo el capo. Viendo lo que sea. Eso es lo que tú veías el capo. Ah, ok. Te estás relatando tú solo, muchacho. Viendo lo que sea. La cosa es de que queremos ser bendecidos, pero no queremos dar. No queremos compartir con el Señor. Y este texto bíblico es claro. Escucha bien lo que dice. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Es decir, no es que Dios nos dé todas las cosas simplemente, sino junto con Él. Esto es un paquete, papá. Es un paquete. Tú quieres recibir bendiciones de Dios. Tú quieres estar seguro en Dios. Tú necesitas estar en Dios. Y estar en Dios no quiere decir estar cuando me convenga. No quiere decir ir a la iglesia cuando yo me acuerde, cuando dice como dice el dicho, cuando los truene o algo así. Hay un dicho, cuando yo trueno relampagueo o algo así, dice la gente. Ajá, y es cuando mucha gente vale. Aquí es al revés, aquí la gente no viene. Mañana dicen que va a llover y muchos no vinieron hoy porque va a llover mañana. Se adelantaron y no vinieron hoy. Así es, desgraciadamente. Pero las bendiciones para el cristiano es un paquete junto con Cristo Jesús. Y te voy a decir un paquete junto con Cristo Jesús, te lo voy a explicar en un segundo por qué. ¿Por qué? Espérate, no, vamos a llegar allí. La otra pregunta en el versículo 33, otra pregunta que dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? ¿Quién acusará? Atención con esto, aquí no dice en este texto bíblico que nadie va a acusar a los que Dios escogió. La pregunta es, ¿quién acusará? Y a lo mejor alguien dice, nadie. No, estás equivocado. Sí hay mucha gente que acusa a los escogidos, los cristianos. O tú nunca has sido señalado o acusado por alguien o por algo. La pregunta es, ¿quién? Cuando dice quién, lo que está tratando Pablo explicar en esta mañana es que pensemos qué tipo de persona es la persona que acusa a un cristiano. ¿Qué tipo de persona es aquella que hace quedar mal, supuestamente, o en ridículo, a un creyente? La pregunta es, en esta ocasión sabemos que la respuesta correcta para esto es, bueno, nos acusan mucha gente de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho de todas maneras, pero como quiera que sea, al final Dios es el que nos perdona, Dios es el que nos justifica, Dios es el que nos levanta, el que nos restaura. ¿Y qué vamos a hacer? Deja que sigan criticando como quiera que sea. Y dice el versículo 34, otra pregunta más. ¿Quién condenará? Y esa es la pregunta más importante. ¿Quién condenará? Porque no importa si tú no tienes nada, no importa si la gente te persigue, no importa si la gente te condena o te critica. El gran problema en esto sería la condenación. ¿Quién condenará? Porque en realidad el que condena es ¿quién? Cristo. Pero déjeme decir algo bien interesante. Fue Jesús quien dijo, yo no he venido a condenar a nadie, yo he venido para salvar. Bien interesante. Jesús dijo, yo no he venido a condenar. ¿Saben quién nos condena a nosotros? Nosotros mismos. Nosotros mismos, es correcto. Uno mismo se condena. Ni es Cristo, ni es Dios,
Ni es el diablo, fíjate. Ni el diablo te condena. El diablo te critica. El diablo te acusa, es cierto. Pero la condena la traemos nosotros mismos. Porque según la enseñanza bíblica, vamos a darnos cuenta de que Dios nos ha ofrecido oportunidad de salvación. Nos las ha ofrecido. Y nos ha ofrecido también oportunidad no solamente de salvación, sino de regeneración, de cambio. Porque todos nosotros tenemos algún pasado. Algunos dicen, no, yo no tengo. Ok, está bien. Tú no. Vamos a ponerte al lado. El resto de la gente tenemos, yo también, un pasado. Y ese pasado en Cristo Jesús es regenerado. Regenerado es cambiado. Es algo similar a cuando tú te das una cortada o te das una quemada allí en la piel y te das cuenta, oye, qué feo se puso, increíble. Pero después la piel tiene la capacidad, que es una característica que Dios le ha dado, que las células se regeneran. Y otra vez te empieza a salir la carne, la piel allí, y hasta el pelo te sale en el brazo, donde sea, o si es en la cabeza, lo que sea. Eso es regeneración. Y vuelve a tomar la condición original anterior. No solamente eso, dicen algunos médicos que después de que tú te rompes, por ejemplo, un hueso, y una pierna o un brazo, y aquello suele otra vez, la pierna te queda, o el brazo te queda más fuerte que antes. ¿Tú sabías eso? Así es, médicamente hablando, es así. Los huesos rotos, las fisuras y todo eso, si son tratadas correctamente y si la persona se cuida también, atención con esto, no es solamente el trabajo del médico, es el trabajo de uno, porque hay veces que uno no se cuida lo suficiente, pero si uno se cuida bien, ese daño, ese wound que existió anteriormente, esa herida, queda mucho más fuerte después de tú haber tenido o haber tenido tu accidente o haber estado bien. Y eso es lo que pasa en la regeneración nuestra. Nosotros nos hacemos más fuertes, dice entonces la palabra, nos hacemos más fuertes ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Entendemos esto? Entonces no nos vamos a preocupar quién nos condena. Por eso es de que en base a todas estas preguntas, a todos estos análisis que el apóstol Pablo ha hecho desde los primeros versículos, es que en el versículo 35 dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Ahora, cuando dije anteriormente que este texto en algunas ocasiones no se enseña correctamente o no se enseña completamente, es porque es cierto de que ¿quién nos apartará? Es decir, no habrá quien nos aparte del amor de Cristo. Nadie nos va a apartar. Esta es la enseñanza bíblica. Pero, ¿qué significa el amor de Cristo? Eso lo voy a explicar en este día. Y la otra cosa es el hecho de que este no es un texto que si tú lo que estás esperando es animarte porque estás deprimido, que no te sientes bien, este no es el mejor texto. Sí, pastor, ¿cómo que no? Dice aquí que ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, nadie. Sí, pero mira lo que dice ahí. Si te vas al versículo 36, dice, así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Y lo que pasa es que en algunas ocasiones hay algunos maestros de Biblia que tratan de omitir y de brincarse ese texto bíblico para no tocar allí lo que decimos la herida o la llaga de algunas personas. ¿Por qué Pablo incluyó esta frase o este versículo en este texto? ¿Por qué Pablo dice o nos recuerda de que por la causa de quién? De Cristo, porque habla por tu causa, por la causa de Cristo, de Jesús. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, es decir, por ser cristiano nos llevan a la muerte. Yo creo que tú entiendas en este tiempo. Cuando Pablo escribió el libro de los Romanos, fue un poco antes del año 67, que tú sabes de que la ciudad de Jerusalén, comenzando con el templo, fue destruida totalmente por los romanos. Un poquito antes de eso, según la historia, nos dice que alrededor del 65, cuando el ejército entra por primera vez en Roma y toma control de Roma, de Jerusalén, en Jerusalén, la mayoría de los cristianos hacen así y salen corriendo y huyen, la mayoría, no todos, muchos quedaron allí. Es decir, en esa fecha la historia dice que sí, que después del 65 todos los cristianos salieron. Estaba yo pensando un poquito antes en otra relación. Después del 65 todos los cristianos salen huyendo de Jerusalén.
Aún la historia nos cuenta de que no hay récord al menos de que ningún cristiano murió en Jerusalén durante la toma de los romanos en el año 67 y la destrucción del templo. No hubo ninguno. ¿Por qué? Porque fue Cristo Jesús quien le dijo a ellos, cuando ustedes vean la ciudad rodeada, sitiada, dice, huyan al monte, váyanse. Y los cristianos escucharon aquello de parte de Cristo Jesús bien cuidadosamente, y enseguida que en el año 65, porque no fue en el 67, antes, en el 65 fue de que el ejército entra a Roma, en el 67 es que lo queman, pero cuando ellos enseguida vieron la ciudad sitiada y rodeada y los problemas que habían existido ya en aquel tiempo, inclusive uno de los emperadores romanos llegó allí a Jerusalén y profanó el templo. Aquello fue, eso se los cuento otro día. Los cristianos hicieron así y se fueron. En aquellos tiempos la gente moría por ser cristiana. Pero en este tiempo también. En este tiempo también. Hay muchos cristianos. Aquí no nos pasa en Estados Unidos todavía. Yo soy de los que pienso de que el momento va a llegar en que nos va a suceder también. Pero en otros países a los cristianos los matan. Los matan. Acaban con ellos. Y si no, eso es todo. Déjame decirte, esto no es de vez en cuando. Coge las noticias para que tú veas. Entra en Christianity Today y en otras páginas de internet para que veas cómo a cristianos en otros lugares, en China, en países árabes y demás, los matan a las personas que son creyentes. Nosotros estamos aquí protegidos en el sentido social hasta cierto punto, y yo diría quizás hasta cierto punto también un poco malcriado, porque hemos tomado esto, como dicen en inglés, we took it for granted. No sé cómo traducir eso correctamente al español. Pensamos que estamos garantizados, como que estamos garantizados, y no es así. Y no es así. Porque aquí a lo mejor no nos matan, pero hay otro tipo de persecución a los cristianos en los Estados Unidos. Está la psicológica, está la social, y está ahora la nueva persecución sociológica que tiene que ver con religión también, y te voy a explicar qué. A los musulmanes que no son cristianos, en algunas áreas se les protege más que a los cristianos en este país en estos momentos. Tú te puedes parar, si tú te paras en una esquina con un cartel en estos momentos, haciendo alguna promoción cristiana, viene la policía y te desaloja. Si lo hace un musulmán, no lo desalojan. ¿Saben por qué? Porque se convierte en racismo. Pero es una enseñanza religiosa lo que ellos están tratando de traer también. Eso estamos viviendo en este país. Es decir, en este país, en estos tiempos, los cristianos, estoy hablando en los Estados Unidos, los cristianos también están siendo atacados y también están siendo intimidados en muchas ocasiones por lo que creen o por lo que enseñan. La vida en Cristo no es tan fácil como mucha gente cree. La vida en Cristo Jesús en realidad es lucha, es presión. Los jóvenes nuestros tienen presiones también allá afuera. Esto no es una justificación para vivir vidas desordenadas, pero los papás tenemos que tener cierta conciencia de esto también para ayudar a nuestros jóvenes. Ellos tienen presiones, ellos tienen tentaciones que quizás muchos de nosotros no teníamos antes, aún en la escuela. Algunos. Yo nací en un ambiente y en una sociedad donde la presión en la escuela era tremenda. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, tenía quizás, me imagino que unos 10 años, cuando máximo 12 años, yo llegué a la escuela con un libro que me había regalado mi pastor, del cual les he hablado últimamente, que vive aquí en Miami, y él está ya muy mayor de edad. Y había habido algún tipo de concurso en la iglesia donde yo había ganado uno de los premios por aprenderme textos bíblicos y unas ciertas cosas, y él me regaló un libro. Curioso, el libro no era cristiano, era un libro secular, era un libro acerca de los viajes a la luna y toda esa serie de cosas. Y yo pues lo leía, me agradaba el tipo de tema, no era porque yo no pensaba ser astronauta ni nada por el estilo, pero ese fue el libro que me regalaron. Pero en la portada, en la parte de adentro, no en la portada, en la primera página había una dedicación de mi pastor. Y él lo escribió y dijo,
para Robert López, lo que sea, con felicitaciones, y al final puso un texto bíblico y pone hasta abajo en la página la fecha y puso Iglesia Bautista del Cerro, me acuerdo. Y yo llegué a la escuela, yo traía mi libro y lo leí a la hora del recreo y demás, y uno de mis amigos cogió el libro y cuando se dieron cuenta de que era una dedicatoria de un pastor, me llevaron delante de lo que ellos llamaban un consejo de estudiantes. Y aquel libro me lo marcaron, no era un libro cristiano, escucha bien. Todo lo que hicieron fue por la dedicatoria, porque fue un pastor el que me lo dedicó. Y me humillaron allí en aquella, yo te digo la verdad, en aquella ocasión yo me sentí humillado. Pero tremendo, era un niño, y yo me acuerdo que yo decía, Señor, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo tú no mandas del cielo relámpagos y rayos y acabas con toda esta gente? Eso es lo que yo pensaba de niño. Y yo sentía de que Dios no hacía nada. Y decía, pero bueno, ¿y qué pasó aquí? Y yo siendo atacado, yo oro, y yo esto y lo otro, y voy a la iglesia. Pero con el tiempo Dios me enseñó de que Él no siempre funciona así. Porque tenemos que ser, dice, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. ¿Y qué es lo que le hacen a la oveja cuando va al matadero? ¿Qué es lo primero que le hacen? Le quitan la lana, lo trasquilan. Pero tú no sabes que eso fue exactamente lo que dijo Cristo Jesús. Que Él fue trasquilado por nuestros pecados. Es exactamente eso. Nosotros no nos vamos a librar de saber, de experimentar un poquito de lo que Jesús pasó. Porque al menos que tú no pases por el sufrimiento de ser cristiano, tú no vas a pasar nunca por el gozo de saber la respuesta de estas preguntas que hace aquí Pablo en este día. Si tú quieres saber en realidad lo que es ser cristiano y ser gozoso y vivir contento y alegre, entonces después, porque este es el gran problema otra vez, volviendo a la cuestión esta de animar a la gente y de tratar de estimular a la gente y de ese encouragement program que algunas iglesias tienen y demás, que se pasan la vida en eso y algunos pastores solamente predican cosas muy light, muy amables y todo lo demás, se la tiene que pasar toda la vida haciendo eso. Porque cuando nosotros traemos a los cristianos, al creyente, a la experiencia de saber de que nosotros necesitamos también, porque la palabra lo dice, morir juntamente con Cristo. Pablo dice, juntamente con Cristo estoy crucificado. No dice, Cristo está crucificado y yo ando por aquí. No. Juntamente con Cristo estoy crucificado. Esa es la experiencia de pasar la vida cristiana. Cuando nosotros pasamos la experiencia esa, entonces llegamos a lo que se llama la resurrección. Y la resurrección no está hablando de la resurrección física que tú y yo un día vamos a experimentar después que muramos físicamente. Estoy hablando de la resurrección espiritual y emocional. Porque después que pasamos esa experiencia, y yo la pasé de niño, y todavía no, en muchas ocasiones pasamos algunas experiencias también de adulto. Después de todo, yo cuando miro para atrás a mi niñez, a esta historia que le conté y otras más, a mí me botaron de la escuela por creer de que Dios fue el creador del hombre. Me botaron de la escuela. Y me llevaron a otra cosa así, de estudiantes, y con la maestra de biología explicándome. Y la maestra de biología, curioso, era vecina nuestra allí en el barrio. Pero ellas enseñaban de que el hombre nació del mono. Y en el país donde yo nací no había la opción, en aquellos años no había la opción de que tú creyeras algo diferente. Y yo recuerdo que ella me llevó a un cuarto, a la oficina, donde habían muchos pósters que estaban preparados para eso. Dice, mira, esta es toda la explicación de cómo el hombre salió de esta célula, y esto se convirtió así, después un pescado, después quién sabe, y después un mono, y después el mono el hombre. Y yo le dije, ¿y qué más? Y yo era un muchacho. Yo tenía quizás cuando eso unos 13 años, porque yo estaba en la secundaria, 13 años, 12, 13 años, y no hubo respuesta. Y ella, claro, yo venía preparado de chiquito de la iglesia. Y de saber de que en la escuela me enseñaban que el hombre venía del mono, pero que la palabra decía de que el hombre fue creado por Dios. Y entonces ella se me acercó y me dijo, mira, yo entiendo lo que tú crees.
yo lo sé. Y no me dijo, yo estoy de acuerdo contigo. Pero yo en sus ojos casi que vi ese pensamiento de que tú tienes razón, Dios creó al hombre. Pero tú no lo puedes decir. Tú tienes que decir de que el hombre vino del mono. Yo le dije, no. El hombre vino de Dios. Dice, te tengo que votar. Y me votó de la escuela. Me votaron de la escuela. Y me mandaron de castigo a una escuela en el medio de la ciudad con piso de tierra, así que fíjate, y madera, y techo de zinc. Era un castigo, eran castigos psicológicos. Y todos los que estábamos ahí estábamos en la misma situación, ahí no había ninguno diferente, todos habíamos pasado situaciones diferentes, parecidas. O éramos hijos de algunas personas, papás que habían estado envueltos en cuestiones políticas, o muchachos que no estaban de acuerdo con todo esto por problemas de la fe y cosas así. Eso sucedía, bien común. Entonces cuando yo miro para atrás ahora, yo no veo aquello como un problema, lo veo como un entrenamiento que Dios me dio para ahora vivir. De hecho, tú te has preguntado en alguna ocasión, ¿y quién anima a mi pastor? ¿Quién anima a mi pastor? ¿Quién me predica a mí para que, tú sabes, ¿sabes? Porque mucha gente dice, la palabra. La palabra, punto. El problema es que en algunas ocasiones, algunos pastores tratando de asegurar el trabajo, en vez de enseñar la palabra a la gente, se dedican a ser animadores. La palabra es, ¿cómo se llama? Encouragers. Motivadores. Y no es problema ninguno motivar, es bueno motivar. Pero cuando nosotros cambiamos el motivar por el enseñar la palabra, nos equivocamos. Y al final la gente ni aprende y mucho menos nunca irán al cielo. Pero en esta ocasión, dentro de todas estas palabras de motivación, dice Pablo, pero espera, dice, por su causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, fíjate, ahora cambia la cosa, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No somos vencedores porque las cosas nos van bien. Somos vencedores en medio de las cosas que no nos van bien. Somos vencedores en medio de los problemas económicos, cuando no tenemos plata, cuando nos perdemos el trabajo. Somos vencedores en medio de la enfermedad. Esta mañana, saliendo de aquí en el servicio en inglés, el primer servicio de la mañana, vimos a Pari, aquellos de ustedes que conocen a Pari. Nosotros llevamos aquí en esta iglesia ya, en este edificio, casi un año. Y cuando nosotros llegamos aquí el año pasado, se recuerdan que no había pastor americano, y yo estuve ministrándole a algunos de ellos. Uno de ellos era Pari. Y cuando yo fui a casa de Pari por primera vez, la habían diagnosticado con cáncer y le dieron 2 meses de vida. Y tú te acuerdas que vino aquí y oramos con ella, tengo fotografías de eso, le impusimos las manos, la ungimos con aceite. Y la mujer lleva ya casi un año en tratamiento. Y el médico le dijo 2 meses de vida. Y estábamos parados afuera ahorita y le dije, oye, Pari, pero tú te ves bien. Dice, eso es lo que me dice mi doctor. Dice, por dentro estoy todo echado para dentro, pero por fuera me veo bien. Digo, bueno, eso es punto. Déjale eso a Dios. Si tú te ves bien y te miras en el espejo y te ves bien, tú tienes que creer de que tú estás bien. Olvídate el reporte del doctor. No quiere decir que no le vamos a creer. El problema es que el reporte de Dios es mucho mejor. Pero ¿cómo Pari empieza a ver la victoria en medio de esta enfermedad? Porque pasó por la enfermedad. Si nosotros nunca nos enfermamos, si no tenemos problemas económicos, si no tenemos problemas emocionales y demás, nunca jamás vamos a poder experimentar el poder y la presencia de Dios en nuestra vida. Esta seguridad que hablamos de Cristo Jesús es una seguridad en medio de los problemas, no en medio de las cosas buenas. Después de todo, ninguno de nosotros tenemos las cosas aseguradas. Es decir, mucha gente piensa, por ejemplo, de que uno va a llegar al retiro, la edad de retiro, y el día que yo esté retirado ya todo se calmó. Los retirados, díganle, cuéntenle a los que no se han retirado todavía. Yo sé que aquí tenemos 2 o 3 matrimonios, familias retiradas. Que cuando uno llega al retiro hay otros problemas que uno no tenía antes. Uno de los problemas que uno tiene en el retiro es que ya no tiene tanto income como tenía antes. Y que el cheque del Seguro Social no es igual que el del trabajo.
Y los gastos son igualitos, es cierto, los gastos son igualitos, claro, así es, así es. Y hay otras cosas. Me decía una vez una persona, pastor, el día que yo rente mi casa, ya no me tengo que preocupar más de gastos. Digo, ¿quién te dijo eso a ti? Digo, tú no sabes que el día que tú acabes de pagar tu casa, tienes que seguirle pagando el seguro y los taxes al gobierno. Y no lo puede deducir ya. Tu casa, sí, no lo puedes deducir. Digo, tu casa no es tuya, nunca será tuya. ¿Cómo? Digo, no. Si yo le tengo que pagar a alguien por yo tener mi casa, esa casa no es mía, se la habré pagado al banco, pero tengo por el resto de mi vida una deuda con alguien más. Y en este país la deuda es con el gobierno, con el estado, la ciudad o el condado, porque hay que pagar taxes por eso. Entonces no es cuestión de que pagué mi casa y se acabó y ya. No, no es así. Y si no la pagas te la quitan, es cierto. Aunque ya la hayas pagado, es tuya supuestamente, pero si no pagas los taxes, el gobierno viene y te la quita. Eso quiere decir de que no es tuya, es del gobierno. ¿Me entiendes? Estoy diciendo esto en este día para que nos demos cuenta que la vida en que nosotros vivimos no es la vida esa de color de rosa que la gente piensa. Eso es irreal. Esa vida es irreal. Esa vida solamente se va a dar el día que Cristo venga por cada uno de nosotros. Punto. La única vez. Dale un aplauso fuerte si lo vas a hacer. Sí, hazlo. Esa es la única vez que vamos a vivir vida completa, donde no va a haber ni renta, ni esto, ni lo otro. Cuidado, vamos a tener responsabilidades también. No vayas a pensar de que no, la Biblia habla de responsabilidades para el creyente cuando estemos con Cristo Jesús. Pero mientras tanto, tenemos que experimentar todos estos, en inglés dicen ups and down, subes y bajas, altas y bajas, para poder entonces experimentar la presencia de Cristo. Por eso dice el versículo 37, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, más que vencedores, no solamente vencedores. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, o del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora quiero, antes de concluir en esta mañana, explicarles qué cosa es el amor de Cristo. Porque el versículo 35 dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y este versículo entonces 39 al final dice que no habrá nada que nos aparte del amor de Dios, o que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es el mismo amor. Pero ¿cómo es eso del amor? Déjame explicarte algo. En el idioma griego, que fue el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra amor se escribe de 4 formas diferentes, pero hay 2 que son muy comunes. De estas 2 más comunes, una es el amor filo y la otra es el amor ágape. Y el amor filo es el amor que nosotros más expresamos generalmente, porque el amor filo tiene que ver con nuestros sentimientos. Tiene que ver con lo que nosotros sentimos por otras personas. Por eso es que es mucho más fácil decirle a alguien te quiero a decirle te amo. Inclusive pasa mucho eso entre las parejas, los novios cuando al principio se enamoran y demás. Y uno le dice al otro te amo. Y el otro dice yo también te quiero mucho. Y entonces la novia dice ¿tú me quieres o me amas? ¿Sabe? Y el novio está pensando ¿qué le digo? Porque si yo le amo me embarqué. Mejor te quiero solamente. ¿Entiendes? Y algunos dicen, ¿qué voy a decir? No me quiero aventurar. El otro día, de hecho yo escuchaba el otro día a Chapman, que es el autor de los 5 lenguajes del amor, hablando sobre este tema, y que algunas personas tienen miedo de decirle a otro, yo te amo, porque entonces el otro va a decir, tú me amas, pero yo no te amo. Y uno dice, me equivoqué con la persona, o le dije, te amo a la persona equivocada, no debía haberlo hecho. Eso sucede en algunas ocasiones. Pero lo más común es te quiero, te quiero. La frase de yo te quiero, ese es el filo. ¿Por qué? Porque es un sentimiento. Un sentimiento basado en una necesidad en algunas ocasiones. Que no estoy hablando de necesidad física, pudiera ser en el caso de las parejas, pero en otras no es necesariamente una necesidad física. Ahora, pudiera ser una necesidad física de compañía también. ¿Okay? Porque más que todo, si tú has pasado una experiencia de estar solo por algún tiempo, cuando encuentras un amigo o una compañía, esa necesidad física de estar con alguien y de conversar y demás es muy agradable, es muy buena, es necesaria. Yo veía anoche una película, se me ha olvidado cuál es el nombre de una película que es un relato en la cárcel durante algunos años y
uno de los compañeros de cárcel se escapa. Él logra escaparse a través de un túnel que él hace. Y el otro compañero que se había quedado allí, que llevaba ya 40 años preso, llevaba 40 años. Este otro muchacho entró después que él, estuvo 20, y después de los 20 años se logra escapar. Y él mismo en sus relatos dice, extraño a mi amigo, al amigo que se había escapado. Dice, después que se fue él mismo, dice, todo es diferente porque ya no tengo con quién conversar. Este había sido mi amigo íntimo, tanto así de que el amigo antes de escaparse le dice, él no le dijo nunca que se iba a escapar, él le dice, si tú un día sales de aquí, me tienes que prometer tal cosa. ¿Qué cosa? Dice, cuando tú salgas de aquí vas a ir a tal lugar, le dio toda la dirección y vas a ir a buscar y vas a sacar una caja que estaba enterrada y le dio una promesa y no le estaba diciendo es que yo me voy a escapar y te voy a dejar dinero y no me acuerdo cómo se llama la película después se las digo porque véanla. Con Morgan Freeman, correcto. Excelente la película, muy buena. Ya tiene varios años esta película y anoche tuve la oportunidad de verla de nuevo. Y estas necesidades existen en nosotros, yo creo que tú entiendas. La necesidad de la compañía, la necesidad de estar con alguien, la necesidad de tener amigos. Nosotros, cuando venimos a la iglesia, venimos a las reuniones de oración, cumplimos más que una misión. Cumplimos la misión de estar delante de Dios y de alabar el nombre de Dios y el Señor y demás, pero también cumplimos la misión de vernos y de relacionarnos. Luis y yo no tenemos familia en este lugar. La familia nuestra, ¿cuál es? En la iglesia. Ustedes son nuestra familia, nosotros no tenemos otra familia. Ninguno, yo no tengo ninguna familiar cercano, ni Luisa tampoco aquí en esta ciudad, absolutamente ninguno. La relación con nuestros vecinos es muy limitada. La mejor relación que yo tengo es con mi vecino al lado porque es pastor, igual que yo, ustedes lo conocen, al pastor Mike. Pero el resto de las relaciones con los vecinos, yo nunca he ido a comer a casa de un vecino, de un barbecue a casa de un vecino, nunca me han invitado. Entonces, pero sin embargo con ustedes sí. De hecho, hoy después que sacamos de aquí, el que quiera unirse, vamos a ir a comer a un lugar a celebrar estos 21 días. Y esto se hace toda la semana. Todos los domingos un grupo de aquí nos vamos a ir a comer después del servicio. Porque es esa necesidad física, ese es el amor filo. Pero entonces está el amor ágape, que es el amor que nos cuenta aquí, que ya no es el amor de la relación física, del compartir unos con otros, es el amor de acción, de hacer. Ahora, ¿cómo es que se desarrolla este amor? Yo creo que tú entiendes cómo se desarrolla este amor. Porque cuando tú conoces a alguien, lo primero que existe en la persona para que pueda desarrollarse el amor es lo que se llama simpatía. Primero es la simpatía. Después de esa simpatía se convierte en empatía. Y esa empatía ya es querer. No es amar todavía, es querer. ¿Por qué? Porque hay gente que te caen bien, que son simpáticos, entran dentro de la simpatía, pero tú no te los llevarías a tu casa a vivir contigo. Pero te caen bien, son simpáticos, ¿entiendes? Ese es el primer signo, porque si el tipo te cae mal, tú dices, no, ni lo quiero aquí. Olvídate ni quererlo ni amarlo, no más nunca. Déjamelo por allá. Pero hay simpatía, después está la empatía. Esa empatía es ese sentimiento que hay en nosotros donde en muchas ocasiones tú quieres tanto a la gente que cuando tú los abrazas es como que te lo quieres meter por dentro. Te quiero mucho, tú sabes. Y en muchas ocasiones tú demuestras ese tipo de cariño por las personas. No estoy hablando de mujer y hombre, estoy hablando de hombre y hombre y mujer y mujer. Es cariño empático que existe. Y después ese cariño empático se convierte en un cariño pasional. Y hay cariño pasional entre hombre y hombre y mujer, sin caer en pecado de nada por el estilo, sin caer en pensar mal de nadie. Claro, es mucho más práctico entre las parejas heterosexuales, una mujer y un hombre. Cuando una mujer y un hombre se caen bien, se simpatizan y después empiezan a compartir juntos y se hacen novios y hay entonces esta empatía y después de la empatía viene la pasión y esa relación o sentimiento de amor pasional es lo que nos lleva a los adultos más que todo a tener relación sexual. Algunos no. Algunos no. Es más, a los hombres no le hace falta ni eso. Pero las mujeres generalmente sí. Es esa relación de pasión. Pero entonces después viene el stage del amor ágape, que ya no es cuestión de simpatía. A muchos esposos le dicen, ¿y cómo te cae tu esposa? Ay, viejo, si he vivido con esta mujer 40 años, si tú supieras. Antipatía, antipatía. Pero la esposa
y es el esposo. Y entonces ya uno no ama porque le cae bien, ya le cae gordo el marido o la mujer, pero es el marido de la mujer. Pero sigue amando y uno dice, pero ¿cómo es posible? Porque este amor es el amor ágape, no es el amor filo. No es el amor que depende de los sentimientos nuestros. El amor ágape depende de un compromiso, de un pacto que uno hace. ¿Entiende lo que sucede en esto? Y entonces uno hace, ese amor es un amor sacrificado. Y ese es lo de Cristo Jesús. Ese es el amor de Cristo. Cuando dice aquí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? No es quién nos separará del sentimiento del querer de Cristo, es del amor de compromiso. Porque Cristo Jesús dice que fue a la cruz y murió en la cruz del Calvario. Aún el mismo libro de Romanos dice de que cuando nosotros estábamos en pecado, dice, con todo eso Cristo murió por nosotros. ¿Entiende esto? Es decir, y después de que nosotros conocemos a Cristo como nuestro Salvador, todavía hacemos cosas que no son agradables a Dios y que encima de eso hieren a Dios y al mismo Cristo Jesús. Tú sabes, lo hacemos todos nosotros, todos los días. Y si en medio de tu pecado, atiéndeme esto, lo que voy a decir en esta ocasión. Si en medio de tu pecado, si en medio de la situación más difícil que tú tengas, donde tú más peor te portes después de ser cristiano, Cristo tuviera que morir por ti otra vez, lo haría. Porque eso es un compromiso que hizo Cristo Jesús por nosotros. Claro, sabemos de que la primera muerte de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados. Pero Jesús nunca, según la enseñanza bíblica, tendrá problema de sacrificar todo lo que Él pudiera para que tú te salves y para que yo me salve. Eso es lo que es este amor. Cuando nosotros decimos de que estamos seguros en Cristo Jesús, es seguro en el amor de Cristo, no en el cariño de Cristo, no en la simpatía de Cristo, no, en la tolerancia que tiene Cristo con nosotros. Porque el amor de Cristo tolera nuestros pecados, tolera nuestras iniquidades, tolera todo nuestro desobedecimiento. Y con todo y eso, Cristo sigue bendiciendo la vida de cada uno de nosotros. En esta mañana yo creo que tú te vayas a tu casa pensando y sabiendo con toda seguridad de que yo estoy seguro en Cristo Jesús. Seguro en Cristo porque es un compromiso que Cristo ha hecho por mí. Y después repásate todas estas preguntas que yo te he hecho en este día para que tú te des cuenta. Por eso dice, no habrá nadie, absolutamente nadie que me separe del amor de Cristo Jesús. Nadie. La iglesia cristiana quiere decir la persona que haya tenido una relación con Cristo y haya creído en Cristo como su Salvador y lo haya hecho sinceramente y esté dando fruto y viva para Jesús. Dice, nunca jamás será apartado del amor de Cristo Jesús, amor de sacrificio que fue capaz de llevar a Cristo a la cruz y pagar con su vida y ofrecernos salvación a cada uno de nosotros.